Buenas noches, compañeros. Soy Carlos Castillo de la materia de Cultura Internacional. En esta ocasión, para platicarles acerca de la crisis laboral que existe hoy en día, tanto en Honduras como en Guatemala. En estos días ha surgido un evento muy importante, ya que ha habido una caravana que todos hemos visto, ¿no? Que ha traspasado la frontera entre Guatemala y México. Este ejemplo yo creo que es muy acertado a la materia y a la actividad que se nos está pidiendo, ya que investigando un poco acerca de toda su materia laboral, encontramos muchas similitudes en cuanto a lo que sería prestaciones de ley, un poquito en horarios de trabajo. Ahí hay 3 turnos que igual aquí se manejan, pero es un poquito diferente, ¿no? Porque allá se llama subempleo. Entonces, sería una diferencia bastante notoria que allá por los índices de pobreza se trabaja de más. Entonces, no es aquí como en México, que serían como horas extras como porque el trabajador quisiera, sino que es muy por necesidad, ya que los índices de pobreza son de los más altos que tiene registrado en Latinoamérica, varias organizaciones como la OCDE. Y bueno, también otro punto muy importante es hacer hincapié en que este país, o bueno, estos dos países, están entre los más jóvenes y los más pobres. Eh, Estamos a la par junto con México, pero México tiene toda esa parte la parte de emprendimiento, ¿no? Que es la parte que se nos ha hecho mucho hincapié tanto en la universidad como en instituciones públicas, que se haga el emprendimiento para tener un punto como de referencia en cuanto a la economía del joven, ¿no? Entonces, en, en Honduras, por ejemplo, eh, es muy grave, ya que hay menos oportunidades de insertarse, ¿no? En el mercado, sobre todo las mujeres entre 18 y 25 años. Y sobre todo, tocamos aquí un poco la parte de la maternidad. En estos países, como son de extrema pobreza, no hay oportunidad de que las madres estudien, ¿no? Entonces normalmente se dedican al hogar, o en este caso, como parte de la crisis es que viajan, ¿no? O sea, se van a otros países en busca de oportunidades. La desigualdad entre los países, o sea, poniendo de referencia México y estos dos países, es similar, solamente que o sea, por ejemplo, en Honduras, el 40% de la pobreza es pobreza como tal, y el otro 60% es pobreza extrema. Aquí en México estamos hablando que es un 20% la pobreza extrema, y ya de ahí vienen sus derivados, ¿no? O sea, como la parte de las clases. Eh, otra parte también de lo que comentábamos en la investigación fue la parte de, de que, por ejemplo, aquí en México, hay mucho apoyo, ¿no? O sea, hay campañas de lo que comentábamos, ¿no? De emprendimiento, de créditos, o sea, hay condiciones más sólidas financieramente, hablando, para que el país pueda sobresalir, ¿no? Entonces, las políticas públicas y políticas financieras se han establecido en torno a que el país crezca, y en los otros países, de los que estamos hablando, se ha dejado de lado un poco esa política, porque obviamente o sea, a Honduras y a Guatemala la han impactado varias crisis, ¿no? Tanto financieras como políticas. Entonces, para mí es uno de los puntos muy importantes, la conducta, ¿no? O sea, la conducta de estos migrantes ahora, este, se ve, o sea, empiezan como empiezan a codearse con nuestro país. Yo pienso, o mi conclusión es que puede haber una interesante mezcla, ¿no? De estas culturas, que son muy opuestas, pero también a la vez son muy encajables por la parte de que somos latinoamericanos. Y pues ahora sí que hay que esperar a ver cómo avanza todo este tema de la caravana, y ver si se van a crear condiciones para que estén aquí en el país, o sigan su camino en busca de llegar a Estados Unidos. Creo que por el momento es todo, y estamos aquí en espera de más noticias.